Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Objeto A del Cine, porque no hay películas inocentes. El día de hoy vamos a hablar sobre una película de 1997 que se ganó 2 Óscares y que se llamó Good Will Hunting. En México fue llamada Mente Indomable, una película dirigida por Gus Van Sant, después de una larga lista de prospectos para dirigir y que finalmente él se queda al comando de esta película. Está protagonizada por una gama estelar que algunos de ellos ya se encontraban en la cima de sus carreras y otros apenas la comenzaban. Por un lado tenemos a Matt Damon, tenemos a los hermanos Casey y Ben Affleck, tenemos a Stellan Skarsgård y tenemos a Robin Williams, que se gana un Oscar precisamente como mejor actor de reparto en esta gran película. Es de mencionar que la historia original fue diseñada como un thriller por parte de Damon y Ben Affleck. La historia, una vez que se quiso llevar al cine, tuvo que ser modificada para darle un tono romántico y creo que esa fue la parte que más enganchó al público. En fin, como ninguna película es inocente, creo que Good Will Hunting no se escapa de ello y a continuación la vamos a abordar. Pues bien, esta cinta nos ubica en los Bostons, particularmente en el sur de esta ciudad, un lugar que propiamente no es un pueblo mágico y en donde se ubican cuatro amiguitos. Cuatro amiguitos que es Matt Damon interpretando a Will, Ben Affleck interpretando a Chucky, su hermano Casey interpretando a Morgan y otro amiguito llamado Bill. En fin, estos amigos pues básicamente se dedicaban a trabajar, eh, tres de ellos en la industria como obreros y nuestro amigo Will trabaja como empleado de limpieza en el famosísimo MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una entidad educativa altamente reconocida en materia de economía, en materia de finanzas, en materia de matemáticas. La vida de estos personajes se reduce a trabajar y en las tardes pues ir a chelear en un barcito en donde ya los conocían, pero no eran unos pedos. Es decir, llevaban una vida bastante funcional, pero bastante plain. Es decir, no pasaban de lo que estoy comentando. Por el otro lado, tenemos a un actor que en ese momento ya se encontraba encumbrado, que es Stellan Skarsgård, y él interpreta al profesor Lambeau. Este profesor, su profesor de matemáticas, ganador de la medalla Fields, que es una medalla que se otorga por los méritos en el ámbito de las matemáticas. Es un profesor del MIT, enseña matemáticas y sin llegar a la genialidad, es un individuo bastante alineado al orden de lo simbólico. Es decir, utilizó todo su talento, toda su entrega para ganarse un lugar en el profesorado, en el estudio de las matemáticas, que era aquello de lo cual sostenía su personalidad. Pues bien, la historia comienza en un momento en que el profesor Lambeau pone un ejercicio matemático como un reto para su clase, ofreciendo una serie de beneficios, premios, para aquellos que lo pudieran descifrar. Para eso coloca el problema en un pizarrón de los pasillos del MIT y les deja la tarea, la encomienda, el reto de poder resolver este enigma matemático. En eso, nuestro personaje Will, interpretado por Matt Damon, está haciendo sus trabajos propios de limpieza y a escondidas resuelve de manera milagrosa y con éxito y con muchísima rapidez este problema, lo cual deja atónito a nuestro personaje del profesor Lambeau, quien convoca a sus alumnos para saber quién fue el brillante que pudo descubrir este enigma matemático. Resulta que nadie de la clase
se atribuye el éxito porque ninguno de la clase lo hizo. Realmente lo hizo nuestro personaje Will. Nuestro personaje Will es un joven que está a punto de cumplir la mayoría de edad, es decir, de acuerdo a la ley de los Estados Unidos, estaba a punto de cumplir los 21 años. Sin embargo, pues era un desmadre. Es decir, trae una estela de eventos delictuosos que lo han llevado a la corte en una cantidad importante de veces. Ha pasado por diversos orfanatos, por diversos familias adoptivas, y todos estos sucesos que marcan su vida están esencialmente caracterizados por dos ejes: la violencia y el ingenio. Pero más que el ingenio, un talento que sobresale el normal y que popularmente se podría llamar genialidad. Es decir, capacidades cognitivas muy por encima de las normales. Y esas capacidades cognitivas son las que permiten resolver este problema, pero esas capacidades cognitivas convertidas en violencia y en soberbia hacia el lazo social es también lo que lo ha metido en muchísimos problemas. Will vive en una casa que es más parecido a un basurero, pero en su recámara está rodeado de libros totalmente desarreglados, pero que todos ellos han sido abordados y casi memorizados por nuestro personaje Will. En fin, el profesor Lambeau, bastante desconcertado de no saber la autoría de quien resolvió su problema, se da la tarea de generar un segundo problema que coloca en el mismo pizarrón de los pasillos del MIT, pero en esta ocasión sí descubre a Will tratando de resolverlo e incluso resolviéndolo. Pero ante la presencia del personaje de Skarsgård, el personaje de Matt Damon echa la carrera, se da la fuga, y ahí el profesor Lambeau se da cuenta, primero, que el segundo problema está perfectamente resuelto, y segundo, conoce finalmente la identidad de este misterioso personaje que en un principio pensó que era alguien de limpieza que estaba arruinando su ejercicio. Intrigado, pero más que intrigado, desconfigurado, este personaje que, alineado a lo simbólico, de repente se le presenta en su psiquismo lo real, algo que él no puede nombrar, algo que no puede explicar, algo que se sale de todo aquello en lo cual había creído durante sus años de matemático. En fin, se da a la tarea de investigar quién es este personaje de limpieza y lo encuentra no en las mejores situaciones, lo encuentra en la corte, cuando una vez más es enjuiciado por haber participado en un pleito callejero en el que intervienen sus amigos, pero la peor parte le toca al personaje de Damon porque es sorprendido por la policía en flagrancia e incluso golpeando a un oficial. El juez, ante la presencia del profesor Lambeau, da cuenta de todos los antecedentes penales y las maneras bastante ingeniosas en que Will se ha venido zafando de ellos, pero en un afán de poner un cero a la tolerancia y a esa carrera delictiva y violenta de Will, decide condenarlo a prisión hasta en tanto cumpla la mayoría de edad, fijándole una fianza de $50,000, que podrán ustedes entender que para 1997 y para las condiciones de Will, pues obviamente era inaccesible, era impagable, lo que nos llevaba a la hipótesis de que debería de permanecer privado de la libertad hasta en tanto cumpliera la mayoría de edad. Freud, en sus múltiples estudios particularizados en la pulsión, nos decía que cuando ésta no es canalizada de manera orgánica, de manera adecuada, en los objetos pulsionales, vamos a llamarlos correctos, entendiendo por correctos aquellos que no causan síntoma ni un rompimiento con el lazo social, se traducen en algo que denominó desmezcla pulsional. Tradicionalmente se ha tachado al freudismo de pansexual, es decir, que para Freud todo era sexo y que todo giraba alrededor de eso, y le ha ganado al psicoanálisis clásico
no los mejores comentarios, no la mejor reputación, pero eso, desde luego, está muy alejado de la verdad. La pulsión, si bien es cierto, se canaliza en un primer momento en la sexualidad por ser un elemento que no puede ser digerido en la psique de las personas por misterioso y ambiguo. También es cierto que la sexualidad no es el único objeto pulsional, sino que hay otros, que más adelante el doctor Lacan nos enmarca en lo que son esos objetos pulsionales sobre los que recae precisamente el goce, que como hemos dicho es todo aquello a lo que nos dedicamos que nos causa placer y dolor hasta en tanto morimos. Pues bien, creo que en el caso de Will se presenta esta desmezcla pulsional, en donde ante la imposibilidad de canalizar esa pulsión, lo hace a través de la violencia. Una violencia que no nada más es física, es una violencia verbal, cuya arma poderosa, y de hecho la única, y de hecho el elemento primordial sobre el que descansa la personalidad y el yo de Will, es su genialidad, traducida en la recopilación, dominio y memorización de datos. Algo muy importante en este punto y que normalmente nos confunde es que una cosa es tener datos, otra cosa es tener conocimiento y otra muy diferente es tener sabiduría. Tres categorías muy distintas. Y Will, en mi muy particular punto de vista, se ubicaba en la primera, en capacidades cognitivas geniales, en eso que los tests psicológicos elogian, pero que de alguna manera nos marcan en forma estandarizada. No todos tenemos el mismo tipo de inteligencia. Y hoy día podríamos, con toda certeza, porque así lo demuestra la teórica, que la inteligencia no nada más descansa en el CI que tenga alguien, sino en la capacidad que tenga de procesar emocionalmente el medio en el que se desenvuelve, pero particularmente la manera en que emocionalmente responde a lo inesperado, a lo que no tiene nombre, al registro de lo real. En fin, con ese antecedente, el profesor Lambeau se aproxima en la cárcel a Will y le hace el ofrecimiento de no cumplir su condena, no tener que pagar fianza, siempre y cuando se someta a dos condiciones. La primera, estar bajo su tutela, y la segunda, someterse a un tratamiento psicológico. Que en realidad la película más adelante nos ilustra en un plano un tanto ambiguo sobre lo que es el tratamiento psicológico, psiquiátrico o psicoanalítico. No lo define muy bien la película y más adelante veremos las diferencias y cómo se envuelve el guión en esta mezcla de lo que es la atención de la salud mental y que hoy día yo creo que muchos estamos muy confundidos con respecto de lo que son estas tres categorías de abordar los problemas de conducta, los problemas emocionales. En fin, Will acepta esta condición no muy gustoso, precisamente por este carácter, que además de lo que he dicho, de esa desmezcla pulsional, creo que también tenía otro tema importante que resolver en tema de emocionalidad, nuestro personaje Will. Tenía un conflicto muy grande con respecto a la autoridad. El registro simbólico del que nos habla Lacan es un registro que tiene que ver con la ley, y ese registro se implanta con el lenguaje, y ese registro se implanta con algo que en la teórica se llama el nombre del padre, que no es el papá biológico, sino que es el cuidador del bebé, del niño pequeño, que le pone límites y condiciones de subyugación a ese jovencito ser, a ese bebé, a ese niñito. Es ahí en donde empieza ese proceso de sujetación del individuo, que deja de ser individuo para convertirse en sujeto, sujetado a, dividido por. En esa tesitura, si consideramos a alguien huérfano, que vivió en orfanatos, en familias que lo adoptaron, nos queda clarísimo que, acorde a la teórica psicoanalítica, el personaje nunca conoció la introducción del nombre del padre para transitar adecuadamente al orden de lo simbólico. De ahí
el conflicto con la autoridad, el conflicto con la ley. ¿Por qué? Porque en su simbolización no le quedaba claro qué era eso. Y al no quedarle claro, obviamente, la pulsión se desmezcla y se vuelve violenta, lo cual creo yo que justifica, y si no justifica, de menos explica en términos muy claros qué es lo que pasaba con el personaje de Will. Dicho lo anterior, se empiezan a cumplir las condiciones que impuso la corte y que se encargaría el personaje de Skarsgård de cumplir. Lo primero, queda bajo su tutela lo que se traduce en un goce para el profesor Lambeau. Ve en Will algo que nunca podría alcanzar y que más admiraba, que eran las capacidades cognitivas, la genialidad. Ve el profesor en Will algo que se conoce como el ideal del yo, algo que marca características que de tener el sujeto piensa en su psiquismo que lo haría perfecto, que le daría un carácter restitutivo a aquello que míticamente perdió al momento de nacer. Y Will ve en el profesor también un objeto de fascinación para poder continuar con su escalada de violencia y de soberbia a base de su genialidad. Vean cómo los dos sujetos se comunican desde su inconsciente en lo que el profesor Jacques Lacan denominó la definición del sujeto. Para Lacan, el sujeto se define como un significante para otro significante, es decir, la comunicación entre los inconscientes de aquellos que se relacionan socialmente o sentimentalmente. Así las cosas, empieza a desarrollar proyectos matemáticos Will, quedando tremendamente fascinado el profesor Lambeau. Faltaba la segunda condición, el tratamiento de salud mental, de salud emocional. Para ello, el personaje de Stellan Skarsgård lleva a Will con diversos especialistas en salud mental que el guión no nos permite ver si son médicos psiquiatras, si son psicólogos o si son psicoanalistas. Podemos entender, sobre todo en la cultura norteamericana, que estos temas de salud mental, de salud emocional, sobre todo cuando están vinculados a la corte, necesariamente nos remiten a los psiquiatras por tener en el imago una jerarquía de autoridad. Va desfilando Will por diversos especialistas a los cuales evade con su genialidad, pero más allá de eso vuelve el fantasma de la violencia. Es decir, no solamente va de la terapia, es violento en el lenguaje con ellos y algunos incluso los llega a humillar en lo más profundo de su ser, tratando de atacarlos en su intimidad. Obviamente, todos los especialistas salen corriendo y ante esa frustración, el profesor Lambeau se acuerda de un excompañero de la universidad. Ese compañero también no queda claro, pero yo lo puedo interpretar que es un psiquiatra con orientaciones freudianas, desde luego no puras. Y ese compañero de la universidad del profesor Lambeau es Sean, interpretado por Robin Williams, que como todas sus intervenciones en el cine, geniales y desde luego carismáticas. Algo que de alguna manera se inserta en el plot para darle esa chispa que atrapa al espectador y que en el personaje también atrapa a Will. En fin, la vida de Sean es diametralmente opuesta a la del profesor Landau. Es decir, Sean es un purista de su profesión. Enseña no para volverse ni rico ni famoso, sino por esa voluntad de transmitir el conocimiento de una manera simpática y amable al alumnado. Ha dejado de ejercer la terapia a nivel clínico por una enfermedad que le trajo la muerte a su esposa y durante todo ese tiempo en que la cuidó por el cáncer, obviamente dejó de trabajar, dejó de alejarse. En la película, el doctor Sean es un alma herida. Tiene un trauma que todavía no se ha cerrado. La muerte de su esposa. No ha logrado simbolizar lo que sucedió con ella. La presencia de lo real lo invade y es un personaje
desconfigurado a nivel emocional. Desde una perspectiva muy respetuosa y personal, pienso que no era una persona que estuviera preparado para dar terapia, dado que no había podido resolver ese fantasma del trauma que seguía teniendo presencia y que el personaje, en términos de la teoría psicoanalítica, sublima el trauma mediante la enseñanza cortés, mediante una enseñanza digna. Es decir, en lugar de tirarse a la peda, nuestro personaje sublima el dolor mediante una enseñanza bastante digna, bastante decorosa, en una escuela que nada tiene que ver con el MIT, una escuela bastante modesta. Planteadas así las cosas, el personaje de Stellan Skarsgård visita al personaje de Robin Williams y le plantea la necesidad de atender a Will. Muy a regañadientes por no haber dado clínica desde hace algunos años, el personaje de Robin Williams, Sean, acepta entrevistarse con Will en algo que en materia de psicología y también en psicoanálisis se conoce como el encuadre. Es decir, esa primera sesión en donde se ponen de acuerdo, vamos a llamarlo así, en las reglas del juego, tanto el terapeuta como el paciente, tanto el analista como el analizante. Y si ese encuadre funciona, bueno, pues se echa a andar lo que conocemos como una terapia. Esta primera sesión se vuelve tormentosa porque Will acude nuevamente al escenario de la agresión verbal. Una agresión verbal que es muy aguda porque es muy inteligente y agrede, sin saber las consecuencias, la imagen de la difunta esposa de Sean, lo cual lo enfurece, le abre la herida, pero al mismo tiempo le hace reflexionar de que es tiempo de volver a la caballería, de darle terapia a alguien que realmente lo necesita. En ese sentido, muy a pesar de que fue ríspida esa primera entrevista, incluso violenta, acepta tomar el reto de dar clínica al personaje de Matt Damon. Así empieza esa relación simbiótica entre el personaje Robin Williams y el personaje Matt Damon. Y digo simbiótica porque la única herramienta que encuentra Sean para aproximarse a Will es el volverse su amigo, que desde una perspectiva personal pienso que es un gran error. Desde la teórica psicoanalítica y su propia clínica, es imposible que el analista se vuelva amigo del analizante. Tal y como lo planteaba Jacques Lacan, el analista tiene que ser un espejo opaco, que no permita ver nada de él. Y no por mal rollo, sino porque el terapeuta también es un sujeto dividido, también es un sujeto con traumas. Seguramente será también un sujeto que encarne alguna de las estructuras psicopatológicas que estudia el psicoanálisis. En esa tesitura, el psicoanálisis clásico prohíbe ese lazo de amistad. El paciente, el analizante, no puede ver nada de la personalidad ni del trauma de quien lo está escuchando y que lo irá acompañando a ese reconocimiento que eventualmente conduzca a la cura. Sin embargo, en esta película no solamente se da ese lazo de amistad, sino que Sean habla más de él que lo que habla el propio Will de él mismo. No es sino hasta el final de la película cuando Will habla de su trauma verdadero o lo que podría ser el núcleo de su trauma. Mientras que Sean, desde la primer consulta, desde el propio encuadre y a lo largo de toda la convivencia con Will, va narrando su vida, se va abriendo, va marcando la desnudez de aquello que lo atormenta, de aquello que le gusta. Y obviamente, en esa sentencia de que un sujeto es un significante para otro significante, Will, consciente e inconscientemente, lee a su terapeuta y sabe cómo meterse. La relación entre el terapeuta y el analizante se denomina en psicoanálisis como transferencia. Es decir,
Ya desde Freud se habla de la transferencia en el sentido de que el paciente le otorga al terapeuta un estatuto de autoridad. Le otorga un estatuto pensando en su interior, que el terapeuta sabe de su sufrimiento, sabe de su goce y sabe de la manera de poder curar el síntoma. Es un estatuto ficticio, a lo cual el analista se presta, juega ese juego inicial que termina con la cura, en la que el paciente descubre que la resolución del problema desde el día 1 estuvo en el mismo y que lo único que hizo a quien en un principio le dio un estatuto de autoridad fue acompañarlo. El estatuto de autoridad es necesario precisamente para que permita ese ejercicio que la teórica llama la libre asociación, que el paciente hable, pero que le hable a un espejo opaco en donde solamente se refleje la imagen de quien habla y no la imagen de quien lo escucha. Lo contrario a esto, cuando el ejercicio se vuelve inverso, como sucede en la película, es lo que se conoce como la contratransferencia, en donde el paciente es el que escucha y analiza al terapeuta y el terapeuta se vuelve en el paciente de quien se supone debería ser el paciente. Esto es muy conflictivo y para Freud era algo detestable. Él decía que desvirtuaba la terapia clínica. Sin embargo, en Jacques Lacan, que él mismo se denomina un retornante de Freud, decía que en esa dialéctica hegeliana de las contradicciones, la contratransferencia hacía que surgiera la verdad del sufrimiento del paciente, del analizante, y con eso se descubriera un mejor saber del goce del objeto A y de la eventual cura del paciente, del analizante. En fin, en la película se da este fenómeno contratransferencial. Y tiene un final feliz la película, como más adelante veremos, pero esta es una ficción muy bien escrita por Matt Damon y Ben Affleck, pero en la realidad puede ser muy conflictivo. Tirado todo este rollo en el que espero no estén aburridos, seguimos con el plot de la película, en donde avanza esa interacción entre el personaje Robin Williams y el personaje de Ben Affleck, el personaje de Matt Damon. Y las cosas se empiezan a tensionar en el sentido de que el profesor Lambeau, al ver que hay progresos en la emocionalidad de Will, lo empieza a recomendar para colocarlo en trabajos que una vez adquirida la mayoría de edad puede ocupar Will, explotando y aprovechando toda su genialidad, en una manera de proyectar lo que a él le hubiera gustado alcanzar. De alguna manera imprimiendo su cosmovisión, o lo que los alemanes llamaban Weltanschauung, la concepción universal del sujeto con respecto a la realidad, para que la hiciera suya Will. Obviamente todas estas entrevistas a prospectos trabajos resultan fallidas precisamente por ese conflicto de Will con la autoridad, porque ese lazo social estaba dislocado, porque el único lazo social más o menos funcional que tenía Will eran sus amigos, los peditos de la cerveza, pero no había más. Paralelamente a estos intentos del personaje de Skarsgård, paralelamente a los esfuerzos contratransferenciales del personaje de Robin Williams, Will se enamora de una chica inglesa, estudiante del MIT, que se llama Skylar. Se enamora de Skylar con muchos temores, con muchas inseguridades. Y la chava esta, una joven universitaria, con muchos planes de vida, en ese perfil universitario de las grandes universidades estadounidenses, huérfana desde los 13 años, heredera de la fortuna de su padre que le ha permitido disfrutar de un cierto nivel de vida,
y cuya pena ha sublimado en el simbolismo de la academia. Se enamora de Will, esta joven inglesa, y la relación, aunque en un inicio con ciertas trabas, con ciertas inseguridades, particularmente de Will, empieza a funcionar, empieza a rodar. En ese confesionario que se empieza a construir entre el terapeuta y el personaje de Matt Damon, Robin Williams le confiesa las formas en que conoció a su difunta esposa, que era su objeto A, es decir, objeto causa del deseo, objeto que remarcaba la falta y que la remarcó mal y más al momento de que fallece. Es decir, si de por sí constituía un objeto A amado, que de alguna manera hacía la promesa falsa de la restitución total, y ese objeto amado, investido en la figura de su esposa, desaparece por muerte, la falta es mayor, es más profunda. Y eso trajo propiamente un aspecto melancólico en el aspecto de Sean. Como habíamos visto, definida la melancolía tal y como lo hace el psicoanálisis clásico como una renuncia al deseo. Se había muerto esa parte que ya no le interesaba revivir, continuar, encontrar, incluso a pregunta expresa, como si fuera el analista. Will le hace a Robin Williams, al personaje Robin Williams, de si se volvería a casar. Él dice que ya estuvo casado y que su esposa está muerta. Renuncia al deseo porque ese deseo está muerto. Consecuencia, melancolía, una personalidad melancólica. Sin embargo, se inserta en el psiquismo de Will esa idealización del amor como solución al conflicto traumático de no haber tenido padres, y particularmente madre. Se va relacionando con Skylar. La relación va creciendo a un punto tal en donde, por un lado, existe la tensión que impone el personaje de Skarsgård para que adquiera un estatuto simbólico el personaje Will, y por el otro lado se eleva la tensión en el sentido de que Skylar le propone a Will que se muden a California porque ella va a estudiar allá. Y paralelamente no se eleva la tensión, sino que se va incrementando el nivel de profundidad contratransferencial de la relación de Sean como terapeuta con Will. Estos tres ejes va a llegar a un punto en donde se encuentren en un conflicto. Si eso no fuera suficiente a nivel de lo imaginario, es decir, a nivel de los pares, de los amigos, de nuestros comunes, Chucky, el personaje interpretado por Ben Affleck, le hace ver a Will que debe de aprovechar su talento, que sería un gran error que se quedara junto con ellos en esa medianía, que sería una vergüenza que pasados 20 años él siguiera igual en el mismo lugar sin haber tenido esa aspiración de la movilidad social y económica con la que todos soñamos, pero que en el caso de Will era un proceso natural que accediera dado su nivel genial. Con todas estas influencias que confunden al personaje y que lo van envolviendo en una serie de cuestionamientos internos, termina por empezar a tomar decisiones. La primera de ellas es romper con su novia, Skylar, no viajar a California. La segunda es tomar una de las alternativas laborales que propone el profesor Lambeau. Y la segunda, terminar en paz la terapia con Sean. El punto clave con el que concluye la terapia con Sean es un momento icónico del cine en donde finalmente Will destapa
todo su dolor ante la sentencia benefactora de Sean de que todo lo que le ha ocurrido a Will no ha sido su culpa. Y después de repetírselo en varias ocasiones, finalmente Will se suelta en llanto y se abrazan de una manera solidaria el terapeuta y el paciente en algo que la película simboliza como una sanación. Una sanación, obviamente debemos de entenderlo en figuras muy hollywoodenses, con un imago muy superficial. No podemos procesarlo con un apego a una teórica o una clínica ortodoxa, pero finalmente la película funciona muy bien porque nos causa mucha felicidad ver cómo el personaje resuelve su problemática y aparentemente resuelve el trauma. Con todas estas resoluciones que va tomando el personaje, la última que toma es un giro insospechado. Termina por no tomar el trabajo que ya tenía y que le había conseguido el profesor Lambeau y en un coche viejo y reconstruido que le regalan sus amigos con motivo de sus 21 años, se va en busca de su amada a California. Y es ahí donde concluye la película, no sin antes dejar una nota, el personaje de Matt Damon, a Sean, copiando la frase con la cual Sean conoció a su hoy difunta esposa, renunciando a un icónico partido de béisbol. Con esa misma frase con la que se despidió de sus amigos Sean para conocer a su amada, su futura esposa, su gran amor, con esa misma frase se despide el personaje de Matt Damon. El personaje aparentemente resuelve el conflicto y el final de la película es redondo a la vista. Y sinceramente a mí no me corresponde cuestionar si fue feliz o no y si fue la mejor decisión o no. Porque en términos de la salud emocional no hay decisiones buenas ni malas. Solamente hay decisiones y hay consecuencias. No se trata de juzgar a un paciente respecto de lo que está haciendo. Lo importante es que conozca muy bien cuáles son las razones que lo están motivando a la decisión y, sobre todo, que tenga una conciencia de las responsabilidades que va a adquirir con motivo de esas decisiones, cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. En ese sentido, la mejor opinión la pueden tener ustedes respecto de qué era lo mejor que hubiera podido hacer Will. Pero la moraleja de esta película es que en temas de salud emocional, lo más importante es que el paciente se reconozca a sí mismo, que sus caminos de solución los adquiera desde la resolución de su aparato psíquico, que lo que resuelva no sea una copia de la vida del terapeuta, que no quiera vivir la vida del terapeuta, ya sea buena o mala, ya sea correcta o incorrecta. Porque el problema de la contratransferencia es todo lo malo con lo que se puede aconsejar o incluso transmitir sin hablar de un terapeuta a su paciente. Un gesto, un comentario, una levantada de ceja, un silencio. Todo eso es una influencia con la cual el paciente puede tomar una decisión que no sea necesariamente propia. Que lo que decida al final de la terapia el paciente durante la misma sea consecuencia de lo que él mismo razona, resuelve y siente. No necesita copiar lo que le dice alguien. Porque, volviendo a nuestra película de hoy, el personaje de Robin Williams técnicamente es un personaje melancólico, sí, pero blanco. Es decir, lo que le aconseja al personaje de Matt Damon termina siendo algo bueno. Vamos a llamarlo en el orden sociocultural, no en el orden psicológico o psicoanalítico. Es algo bueno. ¿Y qué tal
si nuestro personaje de Will se hubiera topado con alguien igual de traumado, pero en un sentido destructivo, que le hubiese aconsejado el caos y la destrucción, como dice algún youtuber. En ese momento, la contratransferencia hubiera sido catastrófica. Creo que como moraleja final es la decisión que vayas a tener en tu vida, que sea la mejor para ti, sin importar cuál pudiera ser la mejor decisión para los demás, incluso para quien te escucha. Nos vemos en un próximo programa de tu canal, El Objeto A del Cine, porque no hay películas inocentes.